y más específicamente en el Congreso Midwest Meetings que lo prepara la Asociación Americana de Ciencia Animal. Ya imagino que pueden ver mi pantalla. Para introducir un poco quién soy, mi nombre es Jorge Estrada, originalmente colombiano. Tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Zamorano en Centroamérica, más específicamente en Honduras. Allí tuve mi título de ingeniería agronómica, luego volví a Colombia, trabajé varios años en la industria de premezclas y aditivos para la nutrición animal, donde me desempeñaba en un cargo técnico y comercial. Y consecuentemente tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Illinois a ejecutar mis estudios de maestría y doctorado. Durante el tiempo en la Universidad de Illinois, más o menos, estuve 6 años allí y tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con un sistema muy grande aquí en Estados Unidos, una empresa que se llama The Mashups. En ese momento ellos contaban más o menos con 220,000 hembras y nosotros desde la universidad estábamos a cargo de muchos de los experimentos que ellos ejecutaban a nivel comercial y eso, digamos, me llevó a tener una muy buena experiencia desde el punto de vista de cómo debemos pensar financieramente y ejecutar los proyectos que mayor relevancia tienen para la economía de la industria porcina. Entonces, digamos que esa fue una experiencia muy interesante con Mashups y consecuentemente estuve trabajando un par de años nuevamente con una empresa en Latinoamérica basada desde aquí de Estados Unidos, en Carolina del Norte, y más recientemente estoy aquí con Carthage Veterinary Services, más específicamente mi cargo es como director de nutrición. Nosotros en esta empresa tenemos dos sistemas, tenemos un sistema integrado de hembras en el cual manejamos más o menos 175,000 vientres y digamos en nuestros servicios veterinarios y nuestros servicios de nutrición atendemos más o menos otras 150,000 hembras que son hembras que están fuera del sistema. Con esa larga introducción, me alegra mucho tener la oportunidad de compartir algo con ustedes. Aquí les presento un poco sobre la agenda que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Les voy a introducir un poquito qué es esta conferencia, de qué se trata y muy sobre todo tratando de animar a muchos de ustedes cuando tengan la oportunidad. Me parece que es una conferencia que vale la pena asistir. ¿Cuál es el formato de esa presentación? ¿Cómo la hacen? Y vamos a dividir esto más o menos en 3 secciones. Vamos a estar un poquito hablando de algunos temas relevantes que nos presentaron de sitio 1 en cría. Vamos a hablar un poquito del tema de alimentación de lechones, muy enfocado a manejo de proteína cruda. Hay una charla muy interesante allí y obviamente pues por condiciones de tiempo no vamos a poder tocar múltiples temas, pero vamos a tratar de tocar algunos que han estado, digamos, en el boom en el último año. Y finalmente vamos a entrar un poquito a trabajar en el tema de sitio 3. Como les comentaba, Jorge, una aclaración, Jorge. No, en general que las preguntas que hayan durante la charla las vayan haciendo vía el sistema y las vamos a dejar todas para el final. Así que bueno, eso vos lo sabías, pero por ahí el resto no, entonces para que quede claro esa parte. Bueno, gracias Jorge por la introducción y no te molesto más. Perfecto, Andrés. Y obviamente si crees que es necesario que en alguna de las partes paremos, no habría ningún problema. Como les digo, está dividido en 3 secciones y si ves que hace sentido parar en alguna de las secciones y hacer algunas preguntas, no habría problema en que lo hagamos de esa manera también. Entonces ya una introducción muy corta sobre esta conferencia, pues se presentan más de 400 trabajos de investigación que han sido la mayoría de ellos ejecutados durante el último año. Está muy enfocado a, digamos, a lo que presentan grandes de las grandes universidades, como ustedes lo saben, en Estados Unidos y Canadá, pues hay una gran producción de cerdo y mucha de esa está centralizada en esta zona del país, en esos estados que ustedes ven allí listados, es donde está la gran población de cerdos en Estados Unidos. Con esa introducción, lo que les quería comentar también es que esta conferencia es exclusivamente científica, no tiene
digamos, no tiene ninguna connotación comercial. Obviamente se presentan muchos productos comerciales y demás, pero no hay, digamos, un trade show, o sea, no hay cosas de este tipo. Y todos los trabajos, digamos, son trabajos tipo corto, lo que llaman trabajos cortos o los abstracts, y se presentan de manera a simposio, que son presentaciones más o menos de 45 minutos, una hora, o presentaciones de 15 minutos. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia en el tema de CRIA y Sitio 1. Obviamente, con mucho respeto, les comento que estas han sido presentaciones, no son mías, son presentaciones que han preparado múltiples científicos y colegas nuestros de aquí de Estados Unidos. Y obviamente es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Entonces, digamos que realmente todo el crédito es para aquellas personas que se han empeñado en preparar esto. Y yo, pues, lo que quiero es traer un poco ese resumen para que lo podamos discutir el día de hoy. Lo primero que les quiero presentar, un tema pues obviamente que a todos nos atañe mucho y que es muy importante, es el desarrollo de las hembras de reemplazo. Ese obviamente pues digamos que para nuestra industria la longevidad de la hembra es muy importante y obviamente esa longevidad está, digamos, añadida a la productividad que la hembra tiene durante su vida. Entonces, para este trabajo, la doctora Mariana Menegat, ella es nutricionista de un sistema integrado aquí en Estados Unidos, y el doctor Tokach es un profesor de la Universidad de Kansas. Prepararon este resumen que les quiero comentar de manera muy rápida. En Estados Unidos hubo una encuesta donde, digamos, 24 sistemas integrados respondieron a ella y comentaron algunas de las prácticas más comunes en cuanto al manejo de esa hembra de reemplazo. Entonces, lo primero que comentaban, hombre, todas las hembras, el 92% de las personas las alimenta a voluntad, por lo menos hasta que sea su primer servicio o su primer celo. Lo segundo que nos comentaban es que no, o sea, digamos que nadie, el 75% de las personas que respondieron a esto dijeron, hombre, nosotros no controlamos, digamos, el peso de la hembra o usamos dietas con fibra para ello. El 78% respondieron que las principales fuentes de fibra que se usan, por lo menos de estas personas que responden en Estados Unidos, son los destilados de maíz, la fibra de trigo, la cascarilla de soya. La mayoría de personas, un 80%, usan niveles moderados o altos de lisina y digamos que un alto nivel de fósforo en un 76%. Recordemos que obviamente en estos animales de reemplazo hay dos formas de nosotros medir el fósforo. El fósforo se puede medir a nivel de desempeño o a nivel de posición en hueso. En este caso, obviamente si estamos alimentando a niveles altos de fósforo es porque queremos mejorar esa estructura del animal. Entonces, obviamente, como lo pueden ver, 76% de las personas encuestadas usan niveles superiores de fósforo a, digamos, a los tradicionales requerimientos de animales en crecimiento. Y finalmente hay el término de flushing, que es una práctica que se hace pues alto nivel de alimento luego del primer celo detectado para inducir un poco esa evolución. Entonces, digamos que estos son los temas principales en los cuales se enfocaron. ¿Y qué es lo que sabemos hoy en día, digamos, de la nutrición de esa hembra? Entonces, hay varios temas importantes. Lo primero es que el peso a primer servicio pues debe estar entre los 135 y 150 kilos. Lo segundo es que, digamos, queremos que la ganancia de peso entre el nacimiento y el servicio sea una ganancia en promedio de 600 gramos día, obviamente para ayudarnos a que el animal llegue a una madurez reproductiva a un peso adecuado. El tercer punto es que haya un balance muy claro entre el tejido graso y tejido magro. Queremos animales que tengan un buen balance para que estén preparados, digamos, para esa fase productiva y obviamente que su estatus de metabolismo al momento de servicio sea positivo. ¿Esto qué significa? Pues que sea un animal en crecimiento, ¿no? Es un animal que está, pues, por eso es positivo, porque todavía está pues en crecimiento y nosotros no lo estamos restringiendo de manera alguna. Entonces, obviamente, pues, digamos que esa interacción entre estos cuatro factores es difícil de entender. En esta parte de la charla voy a discutir un poco
un tema muy específico que es el tema de manejo de la fibra y cómo la fibra nos ayuda a llegar a ese peso ideal a una edad adecuada. Y esto obviamente, nuevamente preparado por estos autores. Entonces, lo primero que podemos ver es cuál es el efecto de la fuente de fibra en el consumo de energía. Entonces, aquí, por ejemplo, como ustedes ven en esta tabla, en la parte superior pueden ver, digamos, una dieta maíz-soya, que es la primera columna, y luego vemos diferentes niveles de, digamos, diferentes fuentes de fibra que se han incluido en las dietas. Ahí tenemos pulpa de remolacha, cascarilla de soya, fuentes de alfalfa, o sea, diferentes fuentes, ¿cierto? Y digamos cuál es el contenido energético de esa dieta por cada kilogramo. Ahora bien, recordemos, estos son animales alimentados a voluntad. Lo que ellos encontraron en este experimento específicamente es que efectivamente cuando usted aumenta los niveles de fibra en la dieta, significativamente disminuye el consumo de alimento del animal, ¿cierto? Durante ese tiempo y consecuentemente usted logra disminuir ese consumo calórico diario. Entonces, obviamente, pues acorde a la fuente de fibra, acorde al nivel de inclusión, ese efecto puede ser mayor o menor, pero digamos que ese es el fundamento, eso es uno de los fundamentos principales de usar fibra en las dietas de nuestras hembras para reemplazo. Aquí en este experimento que lo hicieron con el efecto de consumo de fibra entre los 90 y 190 días de edad de la hembra, lo que podemos ver es que tenían ellos dos tratamientos. Tienen un tratamiento con una dieta maíz-soya, harina de canola y algo de trigo. Y en esta dieta, digamos, tiene un 8.7% de fibra detergente neutra. Y tenían una dieta, digamos, con un alto nivel de fibra, con un 20.6% de fibra de detergente neutra. Para ustedes, muchos de ustedes que están en el negocio de la nutrición, saben que alcanzar estos niveles de fibra muchas veces representa algunos retos, ¿no? Pues ya sea porque no hay suficientes fuentes para hacerlo o porque hace que la dieta sea muy poco densa y tenga bajo flujo, cosas de ese tipo. Entonces, en este caso, pues lograron, digamos, son dietas de 20% de fibra detergente neutra. Como ustedes pueden ver, digamos, el peso de la hembra al llegar a su pubertad, a los 145 días, digamos, es similar entre las dos dietas. Nuevamente, entre esa pubertad y el momento de la inseminación, esa hembra efectivamente lograron disminuir con fibra el crecimiento de la hembra, ¿cierto? Eso tuvo un efecto considerable o significativo en cuánta grasa dorsal esa hembra depositó, pero no hubo efecto significativo en la profundidad del lomo, lo cual, digamos, la conclusión del experimento fue, logramos disminuir la tasa de crecimiento del animal, no afectamos su deposición de magro y sí, digamos, modificamos esa deposición de grasa. En este siguiente experimento, entre los 120 y 230 días de edad, nuevamente dos dietas, digamos, fibra estándar y alta fibra, en este caso un 28.8%. Como ustedes pueden ver, los animales, digamos, que están alimentados un alto nivel de fibra, se demoraron más en llegar a pubertad, o sea, 170 días con respecto a 160 días los animales que tenían baja fibra y obviamente eso está reflejado en un más lento crecimiento. Similar al experimento anterior, en este caso obviamente la grasa dorsal disminuyó en los animales que tenían alto nivel de fibra y pues también en este caso específicamente también hubo un efecto en la profundidad del lomo. Lo que fue interesante de este segundo experimento que ellos presentaron es que esas hembras le siguieron su vida reproductiva durante 4 ciclos. Y lo que ellos concluyeron es que durante esos 4 ciclos no hubo diferencia, o sea, no hubo ninguna diferencia en el desempeño reproductivo. Entonces, la mayor conclusión es, si logro tener un animal con un peso más controlado, con la edad adecuada, no me va a afectar de una forma negativa
o sea, la fibra no te va a afectar de una forma negativa el desempeño reproductivo de la hembra en el término, a término pues largo, ¿no? En este tercer experimento, o cuarto ya, este es el tercero, perdón, hay un efecto del consumo de la fibra entre los 123 y 244 días de edad, pero aquí están midiendo los parámetros de lactancia. Este viene similar al experimento anterior, con un nivel de fibra de 8 versus 30, casi 30%. Interesante que los animales, obviamente, digamos, al día 109 de gestación, los animales con alta fibra estaban más livianos digamos, al día 109 de gestación. Al terminar la lactancia, no había diferencia significativa entre el peso de ambos animales. ¿Cómo se repercutió esto? Los animales que estaban en una dieta de más alta fibra tuvieron un mayor consumo de alimento durante la lactancia. Como ustedes pueden ver aquí, 4.14 kilos día con respecto a 3.89 kilos día. No hubo diferencias al peso de nacimiento de los lechones, pero efectivamente hubo una diferencia significativa en el peso al destete de los mismos. Entonces, digamos, ¿cuáles fueron los puntos claves de esta presentación en cuanto a la parte de fibras? En primer lugar, hombre, la restricción de consumo con el uso de fibra pues genera una menor deposición de grasa dorsal y digamos que no hubo una diferencia en la deposición de magro, ¿no? Digamos, las hembras alimentadas con altos niveles de fibra pues presentaron un mejor consumo de alimento durante la lactancia, lo cual efectivamente tuvo un resultado positivo en el peso al destete y hubo una menor pérdida del peso corporal de la hembra durante el periodo de lactancia. Y digamos que no hubo un efecto negativo en la longevidad de la hembra cuando usamos altos niveles de fibra, que esa es una de las... Entonces digamos que esa es esta parte que les quería comentar con respecto al desempeño de la hembra. Vamos al siguiente experimento. Este experimento es interesante, es en la parte de parto, en nuestras jaulas donde tenemos las hembritas. En este experimento ellos evaluaron dos tipos de lámpara de calentamiento. La lámpara tradicional, ¿cierto? La lámpara tradicional y este tipo de lámpara que ustedes pueden ver en esa foto que esta empresa, FarPro, lo llama Haven. El principal objetivo de esta lámpara es disminuir el ingreso de aire, digamos, de corrientes de aire hacia los lechones. En este caso, como ustedes pueden ver, esto lo que tiene es una cobertura alta y adicionalmente a eso, eso es algo que ellos miden, cómo también se ahorra energía con el uso de esta tecnología. Entonces, digamos que, por lo menos en el caso de este experimento, lo que pudieron encontrar es que las mortalidades y finalmente digamos, los descartes totales de los lechones se lograron disminuir cuando se usa lámpara tradicional versus usar esta lámpara que tuvo más o menos entre un 2.4% de reducción en la mortalidad como tal y un 2.8% de reducción en los descartes. Entonces, esa es más o menos, y como ustedes pueden ver a lo largo de esta presentación, algunos, voy a tratar de ser muy concreto, algunos de esos son lo que les comentaba, simposios que son un poco más largos, y este tipo de presentaciones que son de 12, 15 minutos, voy a tratar de resumirlas en 1 o 2 slides. En este otro ensayo se trató de los efectos de nivel de alimentación antes del parto en el desempeño de la hembra y su camada. Recordemos que cuando nosotros traemos las hembras de gestación y las llevamos a las salas de partos, pues allí tenemos la oportunidad de alimentarlas a diferentes niveles. En este caso, lo que se hizo es que se ensayó alimentar a 1.8 kilos por hembra por día, 2.7 kilos o alimentación a voluntad. En primer lugar, ¿cuál es lo primero que se midió? Bueno, ¿cuál es el consumo de la hembra? Si yo hago esa práctica, ¿cuál es el consumo de la hembra desde el día, o sea, durante toda su lactancia? Y en este caso no hubo diferencia en el consumo de la hembra durante la lactancia. Sí hubo diferencia, digamos, en la pérdida de peso corporal. Es decir,
los animales que estuvieron alimentados con una restricción al 1.8 kilos por hembra por día tuvieron una pérdida de 3.2 kilos durante la lactancia, 2.7 perdieron 3 kilos y finalmente los que fueron alimentados a voluntad perdieron menos peso. Interesantemente, ¿cuál es el efecto que tuvo ese tipo de alimentación en el intervalo entre el destete y el celo? Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, los animales de mayor restricción tuvieron un más corto periodo de llegar a ese celo. Entonces, digamos, tenemos 4 días, 4.5 o 5 días. También en este mismo experimento, ellos midieron pues cuál es el desempeño de la hembra durante el parto, ¿no? Aquí lo que se vio es que, recuerden, o sea, el número de nacidos vivos tiene mucho que ver con dos cosas. Obviamente, pues, cuántos animales fueron engendrados, pero más que eso también, si durante el parto, cuántos realmente, digamos, nacen vivos acorde a los que tengan dificultad de parto. ¿No? Entonces, digamos que eso es un poco lo que se quería medir aquí, es ese efecto de cómo estoy alimentando yo mis hembras durante esos 3 o 4 días antes de parto, cómo afecta ese desempeño durante la labor de la hembra. Entonces, digamos que en este caso, pues, no hubo diferencia en totales nacidos, no hubo diferencia en los nacidos muertos, pero sí hubo una diferencia, digamos, en los nacidos vivos. Cuando las hembras, digamos, de mayo, que estaban alimentadas a voluntad, tuvieron, digamos, un porcentaje menor de nacidos vivos. Y tal parece, por lo menos indica este experimento, que es un tema de mayor porcentaje de momias. Eso, pues, digamos que sería difícil nosotros concluir que eso se debió específicamente a la estrategia de alimentación durante ese periodo de tiempo, pero por lo menos es lo que estos autores nos muestran acá. Como, digamos, los puntos claves que nos podemos llevar de este experimento es, pues, no hubo desempeño, digamos, no hubo beneficio en el aumento o alimentación a voluntad en el desempeño de la camada. Las hembras, digamos, alimentadas a voluntad no perdieron, digamos, perdieron menos peso, pero se demoraron más en entrar al celo. Y finalmente, pues el hecho, digamos, de restringir a la hembra durante ese periodo, pues puede significar más o menos un ahorro de $3 por camada. Entonces, digamos que esa es una digamos, de las prácticas que muchos de los sistemas están tratando de influir, es asegurarse de que no están sobrealimentando la hembra durante esos días antes del parto. Este siguiente experimento es con el tema de ajuste de camadas. Aquí en Estados Unidos lo llaman el cross-fostering y tiene que ver cómo movemos y cómo ajustamos las camadas acorde a la ubre de la hembra. Entonces, digamos que aquí tenían 5 tratamientos, tenían uno sin ningún ajuste, es decir, los 14 lechones se quedaban en la misma hembra. Tenían el segundo tratamiento, 100% de los animales los cambian de hembra. En el tercero, 100% de los animales son cambiados, pero digamos se intercambian entre 6 diferentes hembras. En el cuarto tratamiento, 50% son intercambiados, pero solo digamos con 2 hembras fuente. Y en el quinto tratamiento, 50% de los animales son intercambiados y hay 4 camadas fuente. Aquí les voy a mostrar un poco. Entonces, por ejemplo, aquí lo que están mostrando es cuál es la mortalidad predestete, ¿cierto? La mortalidad predestete en cada uno de esos 5 tratamientos. Entonces, las hembras que no tuvieron, digamos, ningún ajuste de camada, la mortalidad predestete fue mayor. Recordemos que igual las hembras, o sea, digamos que ellos estandarizaron que todas las camadas fueran de 14 lechones. Entonces, no hay diferencia en número de cerdos. Sin embargo, por el hecho de no hacer ese ajuste de camada, hubo una mayor mortalidad, digamos, predestete. Las hembras a las cuales se le intercambió 100% de su camada con solo una fuente, digamos, tuvieron un similar, pero un poco menos, o sea, tuvieron estadísticamente similar número a las hembras que no se les dio cambio, pero lo interesante de este experimento es que definitivamente cuando hacían ese intercambio de camadas con mayores fuentes, eso tuvo un efecto significativo en la mortalidad predestete.
En el tema ya de peso al destete, los lechones obviamente que sobrevivieron, no hubo diferencia estadística. Finalmente, pues ellos los que nos comentan es, pues digamos, el cruce de camadas no tuvo un efecto en el peso al destete, pero definitivamente ese origen de múltiples camadas tuvo un efecto significativo en la mortalidad predestete. En este otro experimento nos comentan un poco sobre los efectos de diferentes niveles de alimentación entre el destete y el estro en el desempeño reproductivo de la hembra. Esa es otra de las cosas que muchas veces uno ve que en las granjas la gente ejecuta y dice, no, hombre, la hembra acaba de salir de lactancia, mantengámosla 100% de alimentación. Lo que nos quiere mostrar aquí es que efectivamente en el caso de este experimento, cuando las hembras se restringían a 3 kilogramos día, esas hembras fueron inseminadas, o sea, el número de hembras inseminadas al día 7 fue mayor que las hembras que estaban alimentadas con un nivel superior de alimento más una inclusión de glucosa en el caso específicamente de este experimento. Entonces, obviamente, el resultado es que hubo un menor número de hembras servidas al día 7 y pues que sobrealimentar la hembra al destete estuvo en detrimento del desempeño reproductivo de esos animales. Esa es la parte que les quería comentar un poco de hembras. De pronto es una de las partes más largas porque obviamente como ustedes o como se les comentaba al principio, pues nosotros trabajamos mucho y tenemos mucho énfasis en el manejo de la hembra. En esta parte que es en sitio 2 voy a enfocar un poco al tema de niveles de proteína cruda, manejo de niveles de proteína cruda y cuál es su efecto en el desempeño de los lechones y la salud de los niños. En esta parte, este fue un resumen muy interesante que presentó el profesor John Plosky. Él es un profesor en una universidad en Australia. Y aquí nos comenta, él hizo un resumen de varios experimentos. En este experimento, como ustedes pueden ver, simplemente es cuál es el efecto de la proteína cruda sobre el desempeño y, digamos, la soltura de las heces y la cantidad de orina en el desempeño de los animales. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, en la parte de arriba de esta tabla, tenemos 22.4% de proteína, 20%, 18% y 17% de proteína. Aquí podemos ver el peso inicial y peso final durante el experimento. No hubo, digamos, efectos significativos sobre el peso final en los diferentes niveles de proteína para este experimento, pero efectivamente los animales que tenían un mayor nivel de proteína cruda en la dieta tuvieron un mayor porcentaje de heces más blandas o líquidas, comparadas con animales que estaban alrededor de 17% de proteína. Entonces, lo que él comenta aquí es una diferencia de 39% entre esos dos parámetros y obviamente pues también una disminución significativa en la producción de orina. Y recordemos obviamente que los excesos de proteína pues generan una mayor producción de orina que es necesaria para poder eliminar ese exceso de nitrógeno. En este otro experimento estuvo bastante interesante, él comentaba, y estas son dietas altas en proteína al destete, más o menos del 23%, que es algo, digamos, muy estándar en nuestro medio, más el uso de antibióticos, más el uso de zinc como promotor de crecimiento. Teníamos otro tratamiento que es alta proteína, pero sin antibióticos. Teníamos un tercer tratamiento que era baja proteína más el uso de sintéticos, equivalente, digamos, al mismo nivel de los aminoácidos del tratamiento número 1 y 2. Y tenía un corto tratamiento donde decían, no, pues vamos a bajar la proteína al 20%, pero vamos a disminuir los sintéticos. Entonces yo decía, pues es una dieta con un menor perfil nutricional, pero es de más bajo costo, ¿no? Entonces, digamos que los tratamientos fueron aplicados durante 14 días por destete y obviamente luego de eso siguieron los animales hasta el sacrificio. En esta gráfica, lo que ustedes pueden ver en el eje de las X es los días por destete y lo que pueden ver en el eje de las Y es cuál fue el scoring que ellos le daban a la consistencia de las heces del animal. Las dietas de más alta proteína que no tenían antibióticos es esta línea que ustedes pueden ver aquí como medio un color morado azul
como ustedes pueden ver, al día 7, digamos, una alta perseverancia de heces líquidas en esos animales. También lo otro que de pronto se me olvidó comentar al principio es que ellos tuvieron una infección inducida de E. coli en este experimento. Las otras dietas, como ustedes pueden ver, sobre todo las dietas pues, más bajas en proteína y demás, o lo que ellos llaman reducidas en proteína, fueron las dietas que al día 7 tuvieron una menor incidencia, digamos, de heces líquidas. Lo otro que nos comentaron en este experimento es que los animales que tenían alta proteína, pero que no tenían ningún antibiótico, tuvieron el mayor índice de diarrea y además de eso tuvieron que tener mucho más tratamientos terapéuticos o inyectables, ¿no? Lo otro que ellos concluyeron es que al final del experimento, es decir, cuando los animales se mandaron a sacrificio, no hubo diferencia estadística en el peso del animal, que ese siempre ha sido una preocupación porque pues se ve que muchas veces los animales con más baja niveles de proteína en la etapa de nursery finalmente pueden acabar con un peso más liviano durante el nursery, pero en este caso, específicamente este experimento, no vieron ese efecto. Entonces, digamos que obviamente ese incremento significativo en diarrea de los cerdos y sin los antibióticos y la ganancia de peso al mercado fue similar. En este experimento que preparado por la Universidad de Kansas, ellos midieron 3 tecnologías que son de interés para nosotros los que estamos en el área de nutrición de cerdos al destete. Tenían inclusión o no inclusión de óxido de zinc, tenían inclusión o no inclusión de un acidificante, en este caso diformiato de sodio, y tenían dietas altas o bajas en proteína. Como ustedes pueden ver, cuando dicen es 21% de proteína versus 18%. En general, las principales, digamos, conclusiones de este experimento es que definitivamente los animales que tenían una inclusión de óxido de zinc en su dieta, que son estas 4 columnas que ustedes ven a mano derecha, tuvieron una mejor ganancia de peso con respecto a los animales que no tenían inclusión de óxido de zinc en la dieta. Esto pues está muy bien soportado por la literatura. Adicionalmente a eso, específicamente en este experimento, los animales que fueron alimentados con diformato de sodio efectivamente tuvieron un peso mayor a los animales que no tenían acidificante en la dieta con o sin óxido de zinc, ¿cierto? Y finalmente los animales, digamos, que tuvieron una reducción en la proteína cruda de la dieta, tuvieron una menor ganancia durante la etapa de nursery. Entonces, digamos que ese es el tema que les quería presentar allí. Quiero dejar, voy a cerrar este tema ya para acabar con la parte de nursery, dejando tal vez un mensaje importante, y no me voy a tener en todas estas conclusiones en aras del tiempo, es lo que nos están diciendo digamos, la mayoría de experimentos que hay en esta área es que debemos cuidar muy bien el nivel o la relación entre la proteína, entre la lisina digestible y la proteína cruda. Es decir, ese nivel no debería ser mayor al 6.4%, sobre todo en las dietas de más temprana edad de los animales. Eso es muy importante porque, digamos, si nosotros excedemos ese límite, podemos estar, digamos, incurriendo en que ya la proteína cruda empieza a limitar el desempeño de los lechones. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en dietas de proteína baja, es muy importante que nosotros también tengamos en cuenta, bueno, cuál es el nivel de lisina que le voy a dar a los lechones, ¿no? Porque si simplemente mi tema es bajar la proteína sin ajustar la lisina, puedo incurrir en el desajuste de esta relación que es muy importante para un buen desempeño de los animales. No sé cómo estemos en tiempo, Andrés. Voy a tratar en esta sección, pues hay un par de temas interesantes. Les traje algo sobre la inmunocastración de hembras y tenemos otro par de cosas. No me voy a detener mucho en algunos de ellos porque pues quiero que tengamos de pronto algo de unos 10 minutos de preguntas si es posible y vamos a empezar. Entonces digamos que una de las cosas que sucedió con la pandemia, y ustedes lo conocen, es que pues necesitamos buscar algunas estrategias para poder limitar el crecimiento de los animales. Y esto pues es algo que
desafortunadamente nosotros llevamos años y años estudiando cómo podemos acelerar ese crecimiento y pues en este caso teníamos que restringir. Entonces, obviamente hubo algunos de esos trabajos y esas experiencias es importante guardarlas porque el día de mañana seguramente las vamos a volver a necesitar. Ojalá que no por una pandemia, pero puede ser por muchas otras razones, ¿no? Entonces, en este caso, lo que ellos hicieron es, bueno, vamos a darle a los animales una dieta con 18%, con 0.18% de lisina versus 0.7% de lisina, ¿cierto? Para llegar a un 0.18% de lisina, eso básicamente es una dieta de maíz. Es una dieta de maíz con un suplemento de vitaminas. Lo que hicieron fue eso, se la dieron por 2 semanas, por 3 o por 4 semanas. Entonces, obviamente, lo que se vio es que los animales, al recibir una dieta, digamos, tan baja en lisina, pues tienen un crecimiento mucho más reducido con respecto a la dieta control, que es la que está en el eje superior de los X. Quiero llegar aquí rápidamente a la conclusión en cuanto a lo que pasó en este experimento. Entre los días 0 y 44, entonces la ganancia de peso, como ustedes pueden ver, los animales que los restringimos por 2 semanas solo tuvieron una compensación del 94% de su peso cuando volvieron a dieta normal maíz-soya, ¿no? Los animales que los restringimos por 3 semanas a 1,86 y los animales que los restringimos por 4 semanas solo tuvieron una recuperación del 79% de su ganancia. Y eso obviamente también afectó grandemente el tema de la eficiencia o de la conversión. Obviamente, como ustedes saben, a menor eficiencia, pues es, digamos, un más bajo número, en este caso lo que está sucediendo. Y para animales que estuvieron alimentados por mucho tiempo con dietas de maíz, pues efectivamente solo tuvieron un 80% de recuperación en la eficiencia. No me voy a detener en este porque quiero pasar al siguiente, que es sobre las hembras inmunocastradas. En este caso, pues inmunizadas contra el factor de liberación de gonadotropina, porque definitivamente, pues el término inmunocastrado para ellas no aplica muy bien. En este caso, teníamos un experimento factorial de 2×3, donde tenemos una dieta control, tenemos 3 niveles de lisina, al 100%, al 110 o al 120%, y tenemos hembras inmunizadas o hembras sin inmunización. Aquí ellos nos ponen un poquito la línea de tiempo, cómo fueron, más o menos son hembras que arrancaron como a los 35 kilos, al 7º día recibieron su primera dosis de la vacuna, al día 84 la segunda dosis, y al día 111 digamos que ya el primer corte de las hembras salía para mercado. Lo que ellos encontraron dos cosas. Número uno, no hubo interacción entre el nivel de lisina y la inmunocastración o la inmunización. Entonces, eso significa que independientemente de si tenemos inmunización o no, la hembra se desempeñó igual. O sea, digamos, tuvo el mismo efecto con respecto a la lisina. No me voy a detener mucho. Finalmente, pues lo que encontraron es que con mayor nivel de lisina, hasta el 120%, hubo un mejor crecimiento de la hembra y digamos que hubo una respuesta moderada en cuanto a la mejora en eficiencia alimenticia de esa hembra. Lo que es interesante obviamente es que cuando ejecutamos esta práctica, y esto pues ya digamos se ha ido documentando mucho mejor, en este experimento específicamente las hembras, digamos, en su ganancia de peso, pues ganaron más o menos un 3% más, un 3.7% más que las hembras que no fueron inmunizadas. Eso obviamente representó más o menos 3.4 kilos más de peso al final de mercado, en el caso de este experimento. Y obviamente eso se ve reflejado por un mayor consumo de alimento, que en este caso fue del 3.9% de incremento. Y finalmente lo que ellos nos comentan es, en cuanto a la eficiencia alimenticia, no hubo ninguna diferencia estadística en este caso. La otra parte obviamente muy importante de esta tecnología es cómo es el desempeño en la canal. Efectivamente, no me voy a detener mucho en la parte de lisina, creo que pues, eso es algo que se ha estudiado mucho, pero quiero ver los efectos que tuvo en la canal el hecho de inmunizar o no a la hembra. Entonces, en primer lugar, el peso de la canal, digamos que
para esas hembras que solo estuvieron, digamos, 4 días después de la segunda dosis, no hubo diferencia, pero las hembras que estuvieron más tiempo después de la segunda dosis tuvieron canales más pesadas. En cuanto a la grasa dorsal, esto también hubo un efecto en el tiempo, es decir, las hembras que tuvieron 4 días después de la segunda dosis, como ustedes pueden ver, digamos, la grasa dorsal fue significativamente mayor a las hembras que no fueron inmunizadas, pero la diferencia es relativamente pequeña, estamos hablando más o menos de 1.5 milímetros de grasa, mientras que las hembras que estuvieron 6 semanas después de la inmunización o de la segunda dosis, efectivamente tuvieron una diferencia muchísimo más grande en cuanto a la grasa dorsal. Recordemos que igual pues fueron también hembras más pesadas, entonces eso tiene parte que ver. Y eso finalmente tuvo un efecto, digamos, significativo en el contenido de magro de la canal, ¿cierto? O sea, las hembras que fueron inmunizadas, pues fueron hembras más pesadas, pero asimismo fueron hembras menos magras. Entonces, digamos, como les comentaba, no hubo interacción entre la vacuna y el requerimiento de lisena. Hubo un incremento del 3.7% en la ganancia de las hembras vacunadas y hubo un incremento en la grasa dorsal y disminución de magro, en este caso pues con el uso Improvest, es el nombre comercial que tiene esa vacuna aquí en Estados Unidos. Andrés, me gustaría tenerme acá, quedan un par de experimentos que podría compartir, pero yo creo que este es un buen momento para parar si queremos entrar a preguntas o podemos seguir adelante. Jorge, te diría que sigas adelante, la verdad que está muy bueno, así que no te vamos a interrumpir. Sigue adelante y juntamos las preguntas y lo hacemos en un ratito. No te das problema por el tiempo, no hay problema. Por mi lado no hay problema, pero pues obviamente respetando un poco el tiempo de nuestro estimado público. Este es un tema, este tema está cobrando más relevancia aún ahora con el alto costo de materias primas. Este es un tema del efecto de tamaño de partículas, es un metaanálisis de múltiples experimentos. En este caso, incluyeron 11 experimentos during nursery y 18 experimentos en finalización. ¿Cuál es el efecto del tamaño de partícula de maíz en el desempeño de sus animales? ¿Cierto? En primer lugar, en nursery lo que ellos encontraron es que más o menos, si la dieta está en pellet, más o menos cuando tenemos un tamaño de partícula de 500 micrones es cuando se optimiza la eficiencia alimenticia de esos dos animales. Sin embargo, cuando la dieta está en harina, incluso podemos ir a niveles más bajos de tamaño de partícula de maíz y todavía hay una mejoría en la eficiencia alimenticia de esos lechones, ¿no? Lo otro que ellos encontraron, ya entrando de pronto a la etapa de finalización, digamos, un efecto similar, pero aquí sí lo que ellos encontraron es que cuando la dieta está en pellet, se maximiza el efecto incluso a niveles de 300 y 400 micrones. Cuando la dieta está en harina, digamos, es un efecto mucho más lineal y continúa hasta los 300 micrones. Entonces, digamos que eso más o menos, digamos que esto es algo que la industria ha venido trabajando y pues yo obviamente siempre es digamos, es un reto que uno tiene con sus plantas de balanceados, es tratar de que estén ajustados en su tamaño de partícula, pero obviamente, como les comentaba, esto cada vez cobra más relevancia. Obviamente, una de las preocupaciones es que ese tamaño de partícula tiene un efecto, digamos, negativo sobre la aparición de úlceras en los cerdos. Entonces, digamos que obviamente, cuando hablamos de ese tejido de queratinización que se forma en esa conexión entre el esófago y el estómago, es tejido que puede conllevar a ulcerización, ¿cierto? Y por ende, pues eso finalmente puede causar la muerte del animal. Entonces, aquí lo que muestran es que hay efectivamente una relación lineal entre el tamaño de partícula, es decir, a menor tamaño de partícula, hay un mayor incremento de la queratinización de ese tejido. Y obviamente también hay una mayor prevalencia de úlceras, ¿cierto?
Entonces eso es importante, hay que tomarlo en cuenta porque hay ciertas, tal parece que hay ciertas líneas genéticas que son más susceptibles a ello que otras. Obviamente, pues como les comentaba, en la etapa de Norce las ventajas observadas hasta los 500 micrones y en la etapa y en harina pues no había problema en ir hasta las 400. No me voy a demorar más allí, yo creo que ya está más o menos ejemplarizado el tema. Este experimento lo quería compartir porque me pareció muy interesante. Esto lo puso un sistema aquí que se llama AMBC. Ellos también manejan una gran cantidad de cerdos. Este experimento que ellos hicieron es que cogieron un total de 127,000 cerdos con un total de 53 galpones y los cogieron desde el destete hasta el sacrificio. Y lo que hicieron es una lateralización de campo. Entonces, digamos que esto es lo que llamamos un experimento de campo, pero de tal forma que ellos lo hicieron de tal forma científica que la lateralización de los animales y de los galpones la ajustaron para que no se sesgaran los resultados, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, digamos que en este caso tenían dos tratamientos, uno que era el control, dieta control de la empresa, y el otro que era con la inclusión de esta enzima, que es una enzima, como ustedes lo pueden ver ahí, es una proteasa en mezcla con un probiótico, que en este caso era un bacillus, ¿cierto? Y lo que querían ver era cuál es el efecto en el desempeño y la mortalidad de los animales. Este fue un ensayo que se hizo win to finish, más o menos con una duración de 162 días, y todas las dietas, ellos nos comentaban, incluyeron fitasa, silanasa, y esta es la medicación, digamos, que se usó 2 pulsos de Denegar con clortetraciclina y un promotor de crecimiento que se usa aquí en Estados Unidos, que es la naracina. En este caso, lo que ellos encontraron, por lo menos en campo, es que con el uso de esa enzima lograron disminuir la mortalidad casi en 2 puntos porcentuales. Y además de eso, significativamente aumentaron el número de cerdos grado A, ¿no? Recordemos que los cerdos grado A son aquellos cerdos con los cuales usted obtiene el máximo valor premium en su planta, digamos, de sacrificio, ¿no? Entonces, eso fue lo que ellos encontraron y no encontraron, digamos, ningún efecto de ganancia o conversión, específicamente en este experimento, pero pues sí vieron unos efectos en mortalidad. Este es el último experimento que les voy a presentar, si no estoy mal, y tiene algo que ver con una estrategia que se usa mucho en Estados Unidos y no sé qué tanto se usa en Argentina. Durante el verano, las dietas se concentran más en energía para, obviamente, tratar de ajustar un poco el consumo de esos animales durante estrés calórico, ¿no? Entonces, en este caso, estos autores formaron 5 tratamientos, tenían dietas, digamos, bajas en energía, tenían dietas altas en energía y tenían dietas moderadas en energía. A las dietas de moderada energía les aplicaron 3 tratamientos. Uno de ellos que es este producto Lean Fuel, que es un fitonutriente, ¿cierto? Al segundo tratamiento le aplicaron la naracina, que es lo que les comentaba, ese es un producto desarrollado por la empresa Elanco. Skice es el nombre comercial aquí en Estados Unidos. Y tenían un cuarto tratamiento que era la naracina, o un tratamiento, perdón, que era la naracina más el Lean Fuel. Interesantemente, como ustedes pueden ver, digamos, los animales, independientemente del nivel de energía, o sea, bajo o alto, digamos que esos animales tienen un peso similar. Sin embargo, cuando les dieron naracina o les dieron Lean Fuel, tuvieron numéricamente un peso mayor, y cuando hubo la combinación de las dos tecnologías, esos animales tuvieron el mayor peso con respecto a todos los demás tratamientos. Obviamente, otro de los temas importantes aquí es, para probar que efectivamente usted tiene un efecto, es cuál es el consumo del animal, ¿no? Entonces, en este caso, las dietas de alta energía, que es la H, tuvieron un consumo más bajo con respecto a las dietas de baja energía. Y aquí, pues, muestran los consumos de los otros tratamientos. Y es interesante porque, pues, recordemos que para obtener mayor peso tengo dos formas: o aumento consumo o aumento de eficiencia. En este caso parece que es un tema en aumento del consumo lo que les llevó a ese efecto. Como ustedes pueden ver aquí, digamos, las diferencias en ganancia diaria de los animales son
son estas. Y finalmente, ¿cuántos kilos ganó cada cerdo durante la etapa del experimento? Entonces aquí lo que digamos, por lo menos me llamó un poco la atención es que en este caso, significativamente los animales que tuvieron, digamos, la combinación de ambas alternativas, pues tuvieron un efecto significativo. Y finalmente, ¿cuál fue el efecto en la eficiencia alimenticia? Lo que les comentaba. En este caso, realmente lo que llevó a los animales a pesar más, tal parece que fue más un efecto del mayor consumo que un efecto en eficiencia, porque la eficiencia alimenticia fue similar para todos los tratamientos, a excepción obviamente los los de baja energía. Recordemos que estos tratamientos son de moderada energía, es decir, tienen más baja energía que el de alta, pero digamos que lo que argumentan estas tecnologías es que ellos pues logran, digamos, alcanzar el mismo desempeño, así tenga una menor energía la dieta, ¿no? Entonces, digamos que ese más o menos fue lo que ellos nos querían comentar en eso. Y obviamente, pues para nosotros en Estados Unidos, y me comentaba Andrés, aquí el uso de ractopamina está ya prácticamente erradicado. Entonces, obviamente, digamos que este es un mercado hambriento por nuevas tecnologías que nos ayuden a tener animales obviamente más sanos y de mejor peso durante la etapa de finalización, y máxime si es durante el verano que los animales, digamos, por tema de condiciones de estrés calórico, naturalmente restringen su ingreso de alimento, ingreso de nutrientes, y por ende, pues el crecimiento. Bueno, con eso ya, ese es todo lo que les quería presentar el día de hoy. Me disculpo porque tomé un poco más de lo que había anticipado, pero muy contento de poder compartir con ustedes algo de lo que se presentó este año. No, gracias a vos, Jorge. La verdad, espectacular. Me gustó mucho. Al resto no sé, pero a mí sí me gustó mucho. Calculo que también. A ver cómo ordeno un poco el tema de las preguntas, porque hay de todo un poco y estoy tratando de resumirlo. O de que no preguntemos dos veces lo mismo, igual haceme acordar si preguntamos dos veces lo mismo. El tema, lo que hablabas de fibra al principio en las cerdas. El tema, en algún momento se hablaba de la relación de FDN y FDA, y vos hablás acá básicamente de FDN solamente. ¿Eso tenés alguna experiencia? ¿Vieron algo? ¿Da igual? ¿No es importante? Andrés, sí es importante, digamos que sí es importante, más, obviamente más, y pues digamos que en este caso no hubo un experimento específico en eso. Les voy a comentar un poquito la experiencia, y lo que se ha venido argumentando obviamente es que específicamente la fibra en hembras tiene dos connotaciones. Si estamos hablando de hembras como las que estábamos, hembras en desarrollo, queremos un incremento de fibra insoluble, es decir, con mayor alto nivel de fibra detergente neutra, buscando esa restricción de crecimiento. Por el otro lado, con hembras en gestación o hembras en lactancia, lo que queremos es más fibra soluble, ¿cierto? La fibra soluble permite una mejor fermentabilidad de esa fibra, y por ende la hembra tiene mucho mejor aprovechamiento de la energía en la fibra. Entonces, digamos que hasta ahora más o menos esa es la experiencia que hay. Yo creo que todavía estamos, no, por lo menos en mi experiencia propia y en lo que he logrado leer, no tenemos el conocimiento suficiente para entender esa interacción de energía y fibra para poder, digamos, ajustar por fibra soluble e insoluble. Y desafortunadamente una de las mayores limitantes es que hoy en día no hay una forma fácil y, digamos, económicamente viable de estar analizando por fibra soluble e insoluble, que a la hora de la hora es lo que realmente debemos entender para saber qué es más efectivo en esas hembras. Perfecto. Con respecto al slide 12 y 13, en lo que hablas de la alimentación preparto, es un poco al revés de lo que se venía recomendando, ¿no? Correcto. Digamos que hubo, en los últimos 2 años, hubo mucha investigación que decía: maximice la alimentación de la hembra preparto,
aliméntela lo que más pueda, de tal forma que eso estimule su consumo postparto, ¿cierto? Su consumo postparto. Ese tema se ha venido revaluando, Andrés, y digamos que han habido varias experiencias, digamos, más que ciencia, ha habido más experiencia con respecto a los efectos de eso. Algo de lo que se ha notado en campo, algo de la experiencia de campo es que las hembras que se alimentan a voluntad preparto tienen más problemas de partos y tienen mayor número de prolapsos. Entonces, digamos que a partir de eso han nacido nuevas investigaciones que dicen, venga, pues es que no se trata de restringirla mucho, se trata de, venga, ¿cuál es el nivel en el cual yo puedo todavía maximizar un consumo durante la lactancia sin necesidad de llevarla a un consumo, digamos, a voluntad? Entonces, digamos, Andrés, todavía ese es un experimento, ¿no? O sea, todavía hay cosas por entender, pero precisamente, pues, ese experimento, si no estoy mal, fue diseñado por la gente de PIC, que incluso ellos son los que muchas veces nos habían dicho, no, hombre, esas hembras hay que alimentarlas a voluntad del parto, tratar de maximizar el consumo, pero pues yo creo que no es blanco o negro, ¿no? Es entender un poco el sistema y ir evolucionando con lo que vamos aprendiendo. Sí, probablemente yo pensaba un poco, por ahí estoy equivocado, pero que tiene que ver con todo lo que se ha trabajado durante la gestación, ¿no? En la condición corporal de la hembra y todo eso, un poco, y bueno, y la genética también ha cambiado un poco, ¿no? Y Probablemente puede venir por ahí. definitivamente, pues, con respecto a ese tema de alimentación, Andrés, lo que sí, y eso yo creo que sí ya se ha comprobado en varios experimentos, es que lo que mayor influencia puede tener en una hembra para el consumo posparto es su condición corporal, ¿no? O sea, eso tiene mucho más impacto que lo que le podamos hacer esos 3 o 4 días antes del parto. Eso, Entonces, obviamente, una buena exactamente, condición te va a mejorar el consumo durante la lactancia. totalmente. Con respecto a lo que hablabas de la restricción alimenticia y las experiencias que la verdad que han servido últimamente para todos, siempre le buscamos el lado bueno nosotros las cosas malas. Vos hablabas bueno, de cuánto se recuperaba el animal según la restricción, etc. ¿Hicieron algún análisis desde el punto de vista económico de eso? Porque el otro tema es que los animales no se podían vender y bueno, había que buscar la vuelta o sea, de perder la menor cantidad de dinero posible, si le querés poner un nombre. Porque bueno, vos hablabas de maíz solo y de varias cosas, pero no sé si hicieron algún análisis económico de qué fue al final del día lo menos dañino o lo menos malo, ¿no? Bueno, no creo que haya nada, pero lo menos Correcto. malo, ¿no? No, muy buena pregunta, Andrés, y te comento, te la voy a partir la respuesta en dos partes. La número uno es que efectivamente cuando usted le da digamos que desde el tema de vista de welfare, ¿cierto? De bienestar del animal, eh, cualquier tipo de restricción puede afectarlo, ¿no? Pero digamos en este caso, la que fue más efectiva y fácil de aplicar en campo fue darle dieta maíz, o sea, es decir, esa fue la que más logró detener el crecimiento sin afectar demasiado el bienestar de los animales. Sin embargo, esa es ya yendo a la parte económica, es costoso, ¿no? Es costoso porque incluso, pues, dependiendo del peso del animal, veíamos que la conversión se puede hasta duplicar. Entonces, obviamente, uno dice, una dieta maíz es muy barata, ¿no? Pero pues ya cuando la conversión se duplica, definitivamente es más costoso, pero pues más costoso es uno tener animales que no puede sacrificar y que definitivamente pues pueden pasar varias cosas. Uno, pues van a destruir tus instalaciones y en segundo lugar, pues vas a tener un problema de bienestar animal grandísimo porque pues los animales no paran de crecer. Entonces, digamos que por ese lado, pues digamos desde el punto económico es la menor pérdida. El otro experimento que es más enfocado a, venga, cómo reducimos los aminoácidos, pues esa fue por lo menos la experiencia que hubo es que era buena, era una buena alternativa, afectaba mucho menos la conversión, pero sin embargo, pues el animal, digamos, uno no lo lograba restringir al nivel, o sea, el crecimiento no se logra restringir al nivel pues, de la dieta de maíz. Entonces, eso más o menos ha sido la experiencia que hubo este año. Todavía hay algunos experimentos que andan corriendo tratando otras combinaciones de aminoácidos y vamos a ver. Yo creo que es importante estar preparado
para estas eventualidades que no estábamos preparados. Llevamos años seleccionando genéticas para crecer rápido. Y ahora queremos que hagan un ratito lo que Así al es. revés. Una pregunta más general. ¿Qué experiencia tenés, o ustedes como sistema, en lo que es la elección de comedero, el seco versus el seco húmedo? Sabemos que en Estados Unidos tradicionalmente siempre se usó el comedero seco. Y bueno, ¿cómo lo ves vos como responsable de la parte capaz más importante, ¿no? Que es la generación de kilos en tu sistema y el costo de los mismos, ¿no? Esa pregunta está bastante O sea, ¿qué difícil. elegís y por qué? Sí, ¿no? Y yo diría, pues no hay una respuesta perfecta para ella. Y también te la voy a partir en dos. En primer lugar, es entender bien que yo no esté restringiendo espacio de comedero y bebedero. Es decir, si yo Totalmente, de tengo acuerdo, sí. muy buen espacio de comedero y bebedero en mi instalación, el hecho de poner un comedero húmedo seco te puede conllevar a una menor ventaja. En términos generales, lo que hemos visto, digamos que ese es el consenso que hay internamente y para los sistemas de Estados Unidos, que son sistemas muy limitados en espacio de piso en general, eh, con los comederos húmedo seco vemos mejor conversión, definitivamente eso, pero en parte yo lo que te digo, o sea, eso tiene que ver mucho con el sistema porque si yo no tengo esas limitaciones de espacio de piso, si yo no tengo limitaciones de espacio de comedero o bebedero, esa diferencia va a ser mínima, mínima, si es que la hay. Uh-huh. Ni siquiera en conversión, digamos, que es lo que siempre se habló, que el comedero seco podías tener un No, o mejor índice sea, de conversión. muy poca. Han habido, o sea, de eso hay varios experimentos y No, no es muy poca. justificable. Sí, los animales, ahora, Uh-huh. si tengo algún tipo de restricción, llámelo espacio, llámelo, sí, definitivamente ahí puede Va haber por una seco ventaja. húmedo, definitivamente. Exactamente, ahí sí puede haber una ventaja. Con Correcto. respecto a lo que hablaste de granulometría, quedó claro que mientras más fino, mejor. Pero un poco la pregunta es a nivel práctico. ¿Cómo manejas 300 micras en un sistema de alimentación normal para no tener problemas de animales que no comen porque no se llenan los sistemas? O siempre hablando, Correcto. obviamente, de alimento molido, ¿no? No de peleteado, ahí lo solucionaste, pero ¿cómo lo ves Ese es, vos como... sí, no, esa es una muy buena pregunta, Andrés. Y hay dos, para eso hay dos, digamos, corrientes que se han venido manejando en este punto. Número uno, si uno, digamos, si el objetivo de no es tener dietas más finas, definitivamente, o sea, no puede dejar que los animales aguanten hambre, porque obviamente vas a tener más problemas de úlceras. Entonces, lo que estás comentando, vas a tener problemas. ¿Cómo han solucionado muchos de los sistemas esto? Han cambiado la parte, lo que llamamos la bota de los silos, la han cambiado por botas más anchas para que haya un mejor flujo del alimento. Porque mucha gente ha hecho la cuenta y efectivamente se paga, ¿no? O sea, estamos hablando de que más o menos por cada 100 micras es un punto porcentual de eficiencia alimenticia. Entonces, eso definitivamente lo puede pagar. Esa es una opción. La mayoría de gente que tiene dietas en harina, lo que está haciendo es no se baja de las 450 micras. No se va, o sea, ya en términos prácticos, bajarse de 450 micras, sobre todo en las épocas más calientes del año, no, los sistemas de alimentación no la pueden manejar. La mayoría de sistemas no la manejan. Entonces, esos, sí, o sea, suena muy bien irnos a las 300, pero en términos prácticos en dieta de No. harina no es posible. Pero vos podrías decir que ustedes en el sistema de ustedes hoy trabajan con 400, entre 400 y 500 micras. Sí, nosotros sí tenemos un enfoque muy grande y tenemos, digamos, un sistema de evaluación de calidad muy continuo para tratar, porque es que hoy en día eso es mucho dinero, ¿no? O sea, el hecho de mantener un buen, un buen tamaño de partícula tiene un efecto financiero grandísimo. Entonces sí, estamos un enfoque muy grande en eso y lo que te comento, incluso con algunos
de nuestros integrados estamos trabajando menor que eso, pero ellos han hecho una modificación en sus sistemas de alimento para trabajarlo. Perfecto. ¿Tenés idea de qué tipo de malla o zaranda usan para lograr ese micronaje? Si es que lo sabes. No, en ese tema sí no te la quedo debiendo, Andrés. Lo que, digamos que No hay problema. más que no, y sobre todo que aquí pues ya la mayoría de sistemas, o sea, yo me atrevería a decir que por lo menos el 70% de los molinos de maíz para cerdos, por lo menos el 70% ya son molinos de rodders, ¿no? De rodillos. Y se usa por lo menos para llegar a ese nivel hay que tener por lo menos un molino de 3 pares de rodillas para poder llegar al nivel. Entonces ese más o menos es el, más que molino de martillo, Perfecto. ya molino de martillo prácticamente no. Sí. Bien. Aguantame que llegan un montón ahora. En vez de aclarar el panorama, me parece que lo oscurecimos. ¿Cuántos días antes del parto se hizo la prueba de restricción? ¿Desde qué día de gestación? Bueno, es buena pregunta. Eso más o menos 5 días antes de que la hembra, entre el día 108 y 109, cuando las hembras se mueven a los cuartos en ese caso, para ese experimento. Bien. Entonces, es un corto periodo de tiempo, pero es interesante cómo ese tan corto periodo de tiempo tiene una influencia bastante importante en los días entre el destete y el regreso a celo. Sí, hay muchos cambios también ahí, ¿no? ¿Qué recomendaciones haces o qué hacen ustedes como empresa y si es que lo tienen, cómo le buscan la solución al síndrome hemorrágico que le decimos acá? Ustedes creo que lo llaman el Bowel síndrome o algo así. El cerdo hinchado, si es que tienen el problema, o creo que sí. Sí, nosotros sí lo tenemos. Te voy a hablar un poquito de la experiencia interna del sistema, porque no podría hablar, digamos, del resto de sistemas de Estados Unidos. En la actualidad, ese no es un reto para nosotros. En la actualidad no es un reto, o sea, y no, digamos que estaría, digamos, mintiendo si supiera decir cuál ha sido la solución al respecto, pero es muy poco, ¿no? Es muy poco el síndrome hemorrágico que nosotros estamos teniendo y tampoco, o sea, yo no tengo una estrategia muy clara que yo pueda decir, hombre, esto nos ha funcionado. No, esa sí, la verdad, O sea, digamos que no. ¿es poco, Jorge, comparado con lo que tenían antes o nunca fue un problema o Por lo menos en no sé si los entiende lo que te quiero? últimos 3 años, que son los que yo he estado mirando los datos de mortalidad, no ha sido un problema. No ha sido un problema interno de la empresa. Ahora bien, Perfecto. ¿Hay Andrés, otro? Sí, hay muchos de esos perdón. problemas que pasan por debajo de línea, ¿no? O sea, nosotros, para comentar aquí al público general, estamos una mortalidad de win to finish alrededor de 4%, 4.5%. La industria en Estados Unidos está alrededor del 7.5%. A lo que voy es que de ese 4.5, pues hay algunos problemas que no se detectan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese puede ser uno de esos que pues, los cerdos se mueren y nosotros no se están haciendo necropsias y no se sabe, ¿no? Perfecto. Sí, no lo toman como un problema, están en un nivel que ya está, se pagó, digamos. El uso de naracina y fitonutrientes. Cuando mencionás el tema del aumento de cerdos de punta, entiendo que es por performance y también por reducción de mortalidad. Si esa bueno, relacionado con lo mismo, si mortalidad es síndrome hemorrágico o torsión intestinal. No sé si lo vas a poder contestar porque esto no lo... Digamos que ahí yo creo que hay un poquito de confusión en las dos tecnologías. Ese experimento que mostró la reducción de mortalidad y sobre todo cerdos tipo A fue el experimento donde se usó la proteasa con el lactobacillus. Sí. En ese caso, pues digamos que
es una de las cosas que ha sido de mucho interés, es porque muchas de las empresas, o sea, no muchas, pero hay algunas empresas que han estado utilizando algunas enzimas, en este caso silanasas, buscando una reducción en mortalidad durante el tiempo de finalización. No hay una respuesta clara en ese tema. O sea, no, pues digamos que no, nadie puede decir, hombre, específicamente este problema fue el que se disminuyó. Entonces, se ha disminuido la mortalidad como tal. Algunas Baja personas la lo han hecho, mortalidad, pero no, sí, pero no no, está no, no claro específicamente exactamente una por qué. categoría, ¿no? No hay una categoría específicamente que yo digo, y es que, Ujú, entonces no, no se sabe. Entonces, ese caso específicamente la proteasa, pues no, ellos no, no, por lo menos no reportaron específicamente pues cuáles problemas se disminuyeron, pero definitivamente es interesante. Habría que realmente hacerle doble clic al tema y tratar de entender qué es lo que está sucediendo. ujú. No, creo que se repiten un poco, sí, con el tema, bueno, esto es más para pensarlo, como lo están viendo ustedes, o sea, con el precio este de soja que está en ascenso a nivel mundial, eh, en principio la estrategia es bajar la proteína bruta total y adicionar aminoácidos sintéticos esenciales, o al menos un poco lo que estamos haciendo acá, por lo que me comentabas hoy, también hacen algo ustedes por el estilo, y si es el camino o ves otra opción, digamos, creo. Pues Andrés, ahí sí, o sea, eso va mucho acorde al modelo económico de la empresa. ¿Y a qué me refiero con ello? A usted cómo le pagan la canal, ¿cierto? En nosotros en Estados Unidos, la mayoría de plantas de sacrificio nos pagan los animales por porcentaje magro. Si a usted le pagan al animal por peso en vivo, es diferente la estrategia, ¿no? Entonces, Ujú, porque digamos, usted tiene un poquito más de juego para dónde irse y cómo modificar su energía y demás. Obviamente, cuando los alimentos están más costosos, en general, digamos que los modelos financieros nos muestran que dietas más concentradas dan mejor resultado económico. En el caso específicamente de la proteína, nosotros, digamos, no tenemos, a excepción de la parte de la parte, digamos, de nursery, no tenemos una estrategia específica con respecto a proteína de ahí para allá. Es decir, nosotros sí, o sea, digamos que nuestros niveles de sintéticos son muy amplios en el momento, digamos, son muy amplios, pero esa no ha sido una estrategia muy buena en esta particular crisis porque tenemos una crisis de sintéticos. Es decir, los sintéticos están muy costosos hoy en día, entonces, pues no, digamos que no tenemos mucho campo para jugar con eso, ¿no? O sea, no, la dieta no lo coge porque están muy costosos. Hay una escasez grande, entonces. sí, sí, acompañan aparte especulativamente el precio de la soja también, ¿no? Sí, correcto. Y pues con el explicante en Estados Unidos, con el tema de problemas de transporte de contenedores desde China y demás, Ujú, hemos tenido muchos problemas. Una de las plantas que produce metionina aquí a nivel doméstico de Novus tuvo que cerrar por una de las tormentas que hubo en Texas. Entonces se vino, o sea, muchas cosas se juntaron y pues obviamente para mucha de esta fermentación, sobre todo a nivel doméstico, pues lo que se usa es maíz. Y el maíz está costoso, entonces obviamente los aminoácidos también se disparan. sí, Entonces sí, 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 es una bola que va corriendo, entonces sí, todo va parejo hacia arriba, ¿no? todo acompaña. Bueno, Jorge, no hay más, algunas más, pero son parecidas, así que nada, agradecerle a todos que estuvieron y bueno, sí, felicitaciones, la verdad, excelente la charla, la presentación, el resumen y bueno, el tema es que ahora no nos va, te vamos a tener que mandar para que hagas de vuelta el resumen, porque no vale la pena ir, si vos en un ratito lo de 2 días lo resumiste espectacular, No, así que bueno. obviamente nos quedamos corticos, Andrés, y a ustedes, obviamente, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es importante que la gente conozca este tipo de conferencias que muchas veces en nuestros países no son muy populares, porque son conferencias que no son comerciales, pero la invitación es que a todos aquellos que puedan asistir, yo creo que la pueden disfrutar. Obviamente, desafortunadamente está el tema de la barrera del lenguaje, pero vale la pena para aquellos que estén interesados y lo quieren hacer. Y bueno, por aquí en el Midwest los esperaremos con mucho gusto.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Espectacular el Feliz tiempo, tarde todo muy para bien. todos. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos por venir.